tratar de presentar este texto es parte de un trabajo que se titula Sociedades Precarias, parte de una reflexión sobre el resultado de investigación de tal vez 10 años de investigación o de trabajo de investigación. No está muy articulado o vinculado propiamente tal a la pandemia, de cierta manera sí, de cierta manera no. Eh, pero tiene que ver con que desde el año 2005, cuando yo la primera vez que escucho el concepto que es la de producción de conocimiento en Chile, en la universidad, desde el año 2005, recién estudiando la tesis de pregrado, a trabajar con este concepto en el ámbito de la educación, después de mucho trabajo también vinculado con organizaciones sindicales y en el ámbito del espacio del trabajo, es donde, y también de militancia política, es donde empiezo a escuchar, como empalmo con un momento histórico que tiene que ver con las luchas de la subcontratación, que emergen como, que se llamó como un proceso de renacer de la huelga en Chile, y es donde va emergiendo el tema de la precariedad como un discurso. Después del asesinato de Rodrigo Cisterna en el año 2007 en Curanilahue, eh, se intenta realizar un ajuste político, digamos, un ajuste en el régimen de gobierno con la creación de un consejo para la equidad, donde operó la iglesia, operaron varias instituciones como para normalizar y llamar a un acuerdo, ¿no? O sea, como la política que estamos viendo de cierta manera hoy. Eh, y a partir de eso vi que se empezaba a desatar o desnudar lo que iba a ser también una nueva cuestión social en Chile. Entendía en temas, o sea, en la voz de Robert Castell. Cuando la primera vez que leí a Robert Castell, La metamorfosis de la cuestión social, entendí que teníamos mucho de eso en común y mucho más viviendo en la Araucanía, pues era como completamente distinto. Eh, y de ahí voy a estudiar un doctorado con este tema, con el tema de la precariedad, pero centrado en la precariedad laboral, es decir, con la expresión más bien salarial de la precariedad, en la institución, en la norma, en la ley, eh, en el esquema como clásico, diríamos, del marxismo, del neomarxismo, ¿no? Y obviamente esas categorías van quedando cortas, efectivamente, como para la multiplicidad y la profundidad que tienen las formas de trabajar, vivir, eh, tanto en las sociedades periféricas como también en las llamadas sociedades centrales. Y ahí también en términos de los pueblos y las maneras de significar el trabajo más allá del empleo y el trabajo y la vida más allá del trabajo. Y ahí es donde empiezan a surgir o sea, después de terminar ya la tesis de doctorado, mm, postulé a un proyecto de, el maldito Fondesit, de, la, de esa máquina también de, de hacernos o sea, construir una manera de pensar también, que se llamó Cartografías de las Precariedades del Trabajo en el Sur de Chile, que fueron del año 2016 al 2019. Y en eso partió un enfoque tal vez reconstructivo, digamos, le llamo así, o en realidad Bourdieu lo llamo así. Eh, y traté de anclarme a, a tres miradas que están descritas en el texto y que voy a comentar, a tres anclajes teóricos que tienen que conceptualizar la precariedad, pero que no están pensados desde estos hábitats, digamos, ecosistemas socioculturales y de estos regímenes de gobierno. Entonces era como un desafío también, y más bien pensar el concepto desde las personas, desde los sujetos y las subjetivaciones que no necesariamente entienden esto como precario, ¿no? Mm, eh, no entienden la precariedad o lo que uno visualiza como precario de manera precaria. Entonces, de ahí
hay muchas cosas que fueron una consulta sobre ciertas dimensiones, como las llamamos, para operacionalizar o para clarificar de cierta manera lo que estábamos entendiendo por precariedad en el plano, digo, aquí ya de lo laboral y del trabajo, o sea, como no solamente regímenes salariales, sino expresiones productivas, activas de transformación de vida, entorno, naturaleza y transformación de uno mismo, de una misma a través de esa actividad, y también del conjunto de relaciones de dominación que estaban y de poder que están ancladas también en las prácticas del trabajo. Entonces, por lo mismo, significaba como una problematización a lo que venía también entendiendo el estudio del trabajo, por lo menos en la mayoría de sus vertientes más tradicionales, marxistas o neoinstitucionalistas, y, y pretendimos dar cuenta de una cartografía, es decir, como una distribución geográfica también de las formas de trabajo precario. Eh, y no solo en un elemento descriptor, que teníamos esa esta como pregunta de para qué significaría también desarrollar un enfoque tan descriptivo, a un punto como de la biopolítica del dato, así como eh, sin tener una articulación también con organizaciones sociales o sindicales o territoriales que potenciaran también sus posibilidades de subversión del gobierno precario. Entonces, la tesis combinaba un elemento cuantitativo, digamos, de distribución de variables que al final lo pudimos, eh, como que se publicó en una revista, hicimos una suerte de tipología, y toda esta tipología fue la base para discusiones cualitativas, o sea, encuentros, seminarios, eh, con trabajadores, con trabajadoras, ampliando las definiciones de trabajo también, con tesis en temas de trabajo mapuche dentro del sector forestal, prostitución trans en Temuco, en Chillán, trabajos migrantes, trabajo doméstico, remunerado y no remunerado. Entonces tratamos de dar cuenta como de un crisol, digamos así, como un mosaico de precariedades del trabajo, como la multiplicación que involucra el concepto también en un régimen de gobierno precario. Repito que esto igual es una parte también entonces de algo más complejo y también esto no es un trabajo individual, o sea, es como ha sido un trabajo colectivo, es producto de una suerte de manera de trabajar, que también uno podría decir es una tecnología, no sé, de precarización también, pero ha tenido un componente de participación de estudiantes, de tesistas, asistentes, investigadores, investigadoras, colegas, colegas en Brasil, en México. O sea, ha sido bien vertiginoso cuando me invitaron ustedes como a presentar esto. Y parto con una cita de Cecilia Vicuña que dice: me tomo la libertad de abrir y cerrar una reja de fierro para responder a la sensación que me infunde una casa iluminada. Lea a Leonesco de Sabor a mí, Cecilia Vicuña. Eh, intercalo este texto ahí no solo porque admire y quiera y respete mucho el trabajo de Cecilia, sino porque también el arte nos enseña mucho, no, no, nos abre maneras de pensar y sentir que estos regímenes de verdad en los que trabajamos regularmente, tecnológicamente, no son escasos, limitados, son limitados. Y Cecilia planteó el tema del arte precario ya el año 74, bueno, incluso antes de irse o sea, del exilio, ¿no? Entonces, habría ya este cuestionamiento sobre la precariedad como una condición también determinante en las realidades latinoamericanas. Y no había tenido un eco tampoco dentro
dentro de la literatura de los estudios del trabajo, de la identidad o del gobierno. En cambio, en otros países sí suele pasar eso. Entonces, bueno, eh, los impactos del capitalismo a escala global en el ecosistema y en la reproducción de la vida humana pueden ser ejemplificados en diversos niveles. O sea, decimos que solo trabajaremos probablemente en uno. Uno de ellos lo constituye la fragilidad y la debilidad de los mecanismos de regulación y protección que provienen del área institucional, social y ambiental, así como en la lógica de acumulación y depredación que la instituye. En estos casos es posible constatar cómo la precariedad fija las imposibilidades o posibilidades que poseen las poblaciones para incidir en estos procesos de regulación, participación y toma de decisión, pese a que dichos procesos constituyen y dan forma a la organización de su propia vida. En este plano, el neoliberalismo aparece como una tecnología relevante, relativamente nueva de las clases dominantes a nivel global y favorable a la realización de los intereses de los nuevos actores transnacionales en el sistema mundo. Estas fronteras anteriormente señaladas son las que delimitan y comprimen los espacios reales de incidencia y acción política, especialmente sobre la institucionalización formal de la igualdad, una referencia a Castel y a Bolívar, ya que la marginación y expulsión involucran prácticas de vida y temporalidades que anulan las posibilidades del ejercicio político-social para dar mayor centralidad a las prácticas de delegación, consulta y representación institucional. Esta condición habla de lo que Durán ha llamado ciudadanías precarias, en el sentido de limitaciones, restricciones y constricciones intra y extrainstitucionales para el ejercicio político y democrático. Esta ciudadanía se inscribe en modelos y lógicas de gobierno que se caracterizan por debilitar, expulsar y controlar el tiempo, cuerpo y vida de los sujetos y sujetas. En la inducción de esta ciudadanía se refuerza la multiplicación de situaciones y prácticas de gobierno. En estas prácticas de gobierno, no solo encontramos que la subsistencia se vuelve un problema cotidiano para la mayoría de los sujetas, sujetes, que deben enfrentar el pauperismo, la vulnerabilidad y la pobreza, sino que también se identifican marcas de género, de clase, de edad, de raza, etnia, que fijan y sujetan las formas del ejercicio del poder y la ciudadanía. En estas estrategias de gobierno, la precariedad se anida como una condición necesaria para la reproducción social, tanto al asumir un carácter simbiótico el conjunto de procesos de valorización del trabajo-vida, como al encontrarse implícitamente presente en la conformación del régimen de prácticas sociales de gobierno en el capitalismo. Mientras estas lógicas del capital se vuelven expansivas, que a la vez tratan de modelar las relaciones sociales a nivel global, los estados responden con la creación de instrumentos políticos e institucionales que tienen por objetivo la sincronización y coordinación de un ordenamiento social planetario del proceso de acumulación de capital. Como contraparte, la producción de una esfera pública global ha experimentado la expansión de los movimientos sociales y antisistémicos, ya sea por la crisis y erosión de los regímenes políticos y sus soberanías nacionales, y o por la puja por desmantelar la arquitectura neoliberal en pro del ejercicio de derechos sociales y colectivos. Esta reemergencia señala una nueva línea de interdicción entre el poder, la violencia, sus resignificados y la proliferación de experiencias de poder colectivo y asociativo, que también podrían ser demarcados fuera de la línea de la institución, o sea, fuera de esta definición de derechos desde el punto de vista del Estado. Este panorama exige los contornos generales de la llamada a nivel global lucha contra la precarización. Para Guy Standing, uno de los principales autores en el estudio de la precariedad laboral y del trabajo a nivel global, el proceso de precarización se entiende como el ser precarizado, es decir, ser sujeto a presiones. Para Standing, estas presiones involucran experiencias que conducen a una existencia precaria y vivir en el presente sin una identidad segura o un sentido del logro de desarrollo personal a través del trabajo y el estilo de vida. De este proceso, Standing destacará la incertidumbre de regresar a ninguna forma específica de trabajo y tener pequeños prospectos de movilidad social ascendente, lo cual fija ciertas franjas o zonas de escasa integración social y de problemas para la reproducción de la vida. Este proceso de precarización descrito por Standing y por vasta literatura y autores en el tema, se sumaría una creciente vulnerabilidad estructural que redinamiza las relaciones entre las clases sociales, reconfigurando la llamada por Pierre Bourdieu situación y condición de clase, especialmente desde el campo del poder y la conformación de actores colectivos. Podemos sintetizar acá tres de los principales enfoques que han primado en el estudio de la precariedad a partir de la consideración entre sociedad, gobierno y vida.
Uno, el enfoque institucionalista y regulacionista, centrado en la protección social y la definición de la precariedad como producto de un proceso de descomposición del Estado, erosión de las condiciones de empleo y el retroceso de las políticas de aseguramiento social. El enfoque neo y postmarxista, que problematiza la relación y reproducción de la precariedad con los procesos y cambios globales en los patrones de acumulación de capital, especialmente a través de la financiarización, el despojo y la sobreexplotación del trabajo. Y el enfoque postestructuralista, llamémoslo así, donde también se incluyen lecturas Foucaultianas sobre la precariedad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que concibe la precariedad por parte de una estrategia y régimen de gobierno, por medio de la inducción de una posición de control y gobierno en las relaciones sociales de dominación y subordinación para poblaciones específicas. Considerando las distintas propuestas expuestas aquí, y en relación a la innegable importancia de la precariedad para la generación de las herramientas conceptuales para la investigación social en la actualidad, es que visualizamos la precariedad como un fenómeno extensivo y expansivo de la realidad social. Bien exhibe la profunda potencia de normalización social y consentimiento, así como la proliferación de diversas precariedades a nivel global. Y es que la potencia de la precariedad, tanto como institución, práctica y o dispositivo, ha revolucionado las relaciones sociales, modelando nuevas fronteras y barreras sociales, espaciales, etc., recrudeciendo la desigualdad, la segregación y la inequidad social. Para imponerse, la precarización requiere de estrategias alternas y complementarias, tales como la violencia física, militar, simbólica, la desactivación política deliberativa, el ejercicio de políticas autoritarias por gobiernos electos democráticamente o dictaduras militares, la promoción de la libertad individual, emprender y la flexibilidad como lemas, o el heroísmo también, el sacrificio, la reinvención del racismo y una biopolítica del gobierno. En este arsenal estratégico, este arsenal estratégico da cuenta a la vez de un campo heterogéneo de configuraciones identitarias, sujetos, sujetas, sujetas, y actores, actrices sociales que se debaten hoy entre sus posibilidades de reivindicación, reconocimiento, cambio, resistencia, subordinación y o emancipación. De manera articulada, todas estas expresiones conviven en la complejidad de la subjetividad y los procesos de subjetivación, mientras se ven amenazados y o problematizados por el ejercicio de nuevas políticas de gobierno en precariedad. La precariedad, al corporalizarse en una manera de existencia, supone una construcción intersubjetiva, lo cual involucra una gama de apuntalamientos y subjetivaciones que pueden proceder al conformismo, la ansiedad, la normalización y o la resistencia. Es decir, que la subjetivación de la precariedad también se constituye en un nodo importante para entender las maneras en que se interioriza, corporaliza y expresan los sujetos, las sujetas y les sujetes este nuevo régimen de relaciones de poder. Siguiendo esta línea argumentativa, la precariedad también puede ser entendida como una suerte de grito desde las antípodas de la gubernamentalidad neoliberal, ya que involucra un malestar subterráneo, masivo y polifónico, sincrónico al mismo ejercicio de la arquitectura individualizante y reguladora del poder. Es esta precarización, en tanto proceso, la que prefigura un individuo caracterizado por la indefensión que le impregna e interpela a localizarle en una economía política del dolor, el padecer y el sufrir. Debido a ello, la normalización de la violencia que involucra el ejercicio de la precarización se vuelve un problema complejo para los regímenes democráticos y para cualquier régimen político que busque la legitimidad, la estabilidad y su reproducción. La precariedad emerge como discurso de potencia significativa, significante también, en un contexto de cuestionamiento de la providencia del bienestar social, de la cohesión social, de la idea de sociedad, ante la descomposición y erosión de la reingeniería de los lazos de protección, seguridad y cuidado solidario. Pese a ello, no es posible un carácter monolítico narrativo al neoliberalismo como eje de la precariedad, ya que hay formas de dominación que se han recrudecido y reinventado en la actualidad del capitalismo global. En este sentido aparecen las políticas de despojo hacia los pueblos indígenas, la homofobia y la xenofobia como ejes de la violencia en la construcción del género, el nacionalismo y el racismo. Como señala Fernández, se trata de un proceso sistémico de barbarización de las relaciones sociales. Y bueno, el concepto de barbarización también es problemático, ¿no? Y de los lazos sociales. Este proceso consiste en la promoción de la indefensión, la servidumbre, la incertidumbre, el miedo, la desprotección, la mercantilización, la violencia y la competencia salvaje como dinámicas de producción y reproducción social de realidad. Sin embargo, este proceso contiene a la precariedad como un producto complejo de interrelación de las transformaciones, disputas y mutaciones del capitalismo tardío,
por lo cual debe ser entendido en el campo de las luchas sociales en las cuales se inserta y se vuelve motivo de movilización social. Es allí donde proponemos reflexionar sobre las posibilidades y contradicciones de las sociedades precarias, en tanto logremos considerar la relacionalidad de sus expresiones como engranajes y mecanismos de reproducción y disputa. Esa sería mi humilde contribución.